Bienvenidos a nuestra sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Hola, muy buenos días para todos. Empezamos a ver qué está pasando en el mercado. Vemos que sigue subiendo. Hoy es jueves. Estoy mirando justamente los minutos esta mañana. LS. Esto puede empezar a ser el inicio de un patrón techo M o una aceleración del precio hacia arriba. Puede que alcance estos máximos y entre más nos acercamos a las fiestas es un poco difícil imaginar que van a haber caídas o ventas importantes. Típicamente, como hemos dicho, en el último trimestre, en la última parte del año, tenemos un mercado alcista y a menudo vemos opciones bastante ganadoras. Sabemos que en este punto sería un momento en el que los compradores aparecerían. Por supuesto, vemos, por ejemplo, que Apple está empezando a mostrar una acción del precio un poco más extraña, no va necesariamente de acuerdo a lo que está pasando en el mercado. Parte de lo que estamos viendo en este momento es causado por la amplitud y las internas del mercado que se ha estado deteriorando, mientras que el S&P intenta aquí alcanzar el máximo anterior que vimos en este pivote. Vimos este tipo de internals antes en el año, donde se intentaban hacer retrocesos que bajaron a la línea cero y típicamente ahí tenemos un rebote del precio de la acción. Supongo que tendremos que esperar a ver qué pasa el día de hoy. Vemos que al menos no estamos viendo que lleguen a las bandas verdes. Eso es algo positivo y nos deja en un nivel más neutral. Pero moviéndonos, alejándonos de lo que pasa en los internals, vemos que en el mercado vemos una aceleración con una vela de rango amplio, se estancó el precio. Tenemos nuevos puntos de referencia en este momento. Después de ese movimiento, tenemos este tipo de acción del precio que hizo que con esta vela de rango amplio se acelerara el movimiento alcista. Definitivamente hay que ser paciente, pero vimos como el precio se mantuvo antes en la parte superior de la vela de rango amplio y siguió subiendo, cosa que no está pasando exactamente después de esta vela de rango amplio, la última que vimos. Hay que tener mucho cuidado, ya que muchas de las veces cuando teníamos el día en el que la Reserva Federal hacía sus anuncios, usualmente no tiene mucho efecto. En el intradía tenemos algunos movimientos. Cuando hacía esa revisión hace unos años no notaba un efecto mayor. All of a sudden a change from tightening to loosening. Normalmente lo que vemos When I did that study at the time, what had happened on those days. es ver qué ha pasado en varios días. Usualmente el día que tenemos el anuncio de la Reserva Federal no tiene una gran incidencia. En el NQ vemos qué tan fea se vio esta
vela de rango amplio, de ese retroceso desde el miércoles, ahora está subiendo a máximos históricos. Hemos tenido en el gráfico semanal una consolidación y este tipo de patrones que vemos que el rango es un poco más angosto y cuando vemos estas velas que están tan juntas, se convierte en un factor crítico que esto no falle, ya que tenemos un área de soporte que se forma demasiado cerca. De acuerdo con las expectativas que tenemos de que esto siga subiendo. Tenemos un nivel objetivo de 13,000. Sin embargo, en el gráfico semanal, todo este soporte y todo este descanso del precio señalaría que el precio debería seguir subiendo. Tenemos una nueva vela que significa una expansión del rango y que entre la que tenemos la expectativa que el precio siga subiendo. Tenemos que estar aquí conscientes y estar mirando los otros mercados. Probablemente, si no estamos muy pendientes de que están haciendo los Qs, podemos poner una alerta para ver si supera estos niveles de soporte. El Dow por ahora sigue moviéndose de manera lateral, es un rango bastante estrecho. Vemos que aquí hay una base y se ha formado durante un par de semanas, lo que soporta esta idea que la tendencia alcista no se ha roto. Por supuesto, aquí vemos que ha habido una compra porque no se ven mayores retrocesos, pero eso lo que nos indica es que hay un vacío en el precio y tenemos que preguntarnos en qué punto esto ha tomado mucho tiempo, cuándo sería adecuado que haga un rompimiento alcista y siga, o por el contrario, evaluar si este soporte que ha sido creado por los compradores lo podrá sostener cada vez. Esa es la idea detrás del vacío del precio, cuando tenemos este movimiento acelerado y esta acción lateral del precio crea un vacío incluso más grande. Aquí lo que podríamos evaluar es el siguiente pivote. Vemos cómo ha sido cada vez más lento ese momentum. Y a medida que pasa el tiempo y nos alejamos de estos puntos, históricamente, eso es lo que está pasando con este patrón alcista que empieza a desmoronarse de alguna manera. Notemos que ahora la media móvil de 20 está alcanzando el nivel de precios. Estamos esperando que haga un rompimiento o que haga un rompimiento bajista si no sube el precio. En algún punto tiene que romper hacia algún lado. Han sido 3 semanas en que el movimiento ha sido lateral. Tenemos esta semana otra semana interna. El Russell ha estado tomando un descanso después de este movimiento explosivo hacia arriba. Marcamos aquí cuál fue el nivel medio de esta vela. Anyway, going down, and this didn't go down. But anyway, sideways at the top of the range, more consolidation. Tenemos esta acción del precio que indica una consolidación. En el premercado un pequeño retroceso. Free market coming in here. Los bonos están subiendo en el premercado. Y lo que parece es que algo muy impresionante en el intradía, al final del día en
marcos de tiempo más grandes podrían no significar mucho. Tenemos más acción del precio en este fondo, reversión de 180, hasta ahora tenemos una semana interna. Vamos a ver si el precio sigue empujando hacia arriba. Vamos a ver qué está pasando con el petróleo antes de ir al oro. Miren estos rangos angostos, intenta seguir subiendo el precio. El momentum se estancó ahí y parece que esta semana está recuperándose con una vela de rango amplio, subiendo con mayor fuerza. Podemos marcar este punto de referencia muy cerca al pivote entre 50 y 52, que es desde el punto en que empezó la caída que vemos a la izquierda. El oro está superando el pivote máximo anterior, está haciendo un mínimo más alto, despejando esta área de aquí. En el gráfico semanal vemos un rompimiento bajista fallido. Y ahora que vemos que está entrando a esta área de aquí, en verdad la manera en cómo esto se formó y vimos esta caída muestra la importancia de este gráfico, porque al superar esta resistencia lo que hace es abrir la puerta a que el precio pueda seguir subiendo. No es el mejor gráfico para considerar entrar, pero si logramos tener algo de espacio por debajo de este pivote, ETF fund, which they would make sense, like a half creo que position. tendría sentido los fondos apalancados para vender un bull spread, tal vez. Aquí lo que tenemos que ver en los gráficos es cuál es la probabilidad, en este caso, de que vuelva a este mínimo. Sin embargo, con un patrón como este no es tan probable. Nos podrían preguntar las probabilidades exactas en cuanto a porcentaje, pero es algo que no les puedo decir. Tendríamos que hacer en el análisis vela a vela y evaluar qué tan probable podría ser aquí. Si me lo preguntaran en esta primera vela, diría que la probabilidad de que se devuelva el precio sería mucho más alta, a diferencia de si evaluáramos la segunda, porque sería menos probable, está más lejos. Y ahora que ha hecho este rompimiento, vemos que ese nivel mínimo está mucho más lejos. Podríamos evaluar si nuestra línea de defensa aquí en 1800 podría funcionar y tendríamos algo de prima ahí. Ahora la probabilidad de superar el mínimo de esta vela es mucho más alta, pero siempre tenemos que evaluar esto con algo de sentido común. Tenemos que ver hacia la izquierda y muchas personas nos preguntarían qué pasa con toda esta acción del precio que tenemos a la izquierda. Cuando tenemos este tipo de patrones, me hace rascar un poco la cabeza, por decirlo así, porque no sabría por qué tuvo esa acción del precio tan confusa. Vemos cómo subió un máximo, cayó inmediatamente. Teníamos nuestros puntos de referencia, estaba cerca al soporte y la manera en cómo esto bajó ya hace que lo de atrás no importe, porque en este momento se está cuestionando ese movimiento y es lo que está creando un vacío. La plata ha estado mostrando fuerza relativa y se ha comportado mejor que el oro. Está de nuevo en el máximo de ese pivote anterior.
far gold Y is miren from that. lo lejos que está el oro de ese máximo. Silver is. It's right there. So Si lo comparamos con la plata está casi en el mismo nivel. continue to go higher. En el gráfico semanal vemos un movimiento más lateral. 2020 will go down in history as some news crazy driven market and crazy price action. So En este momento vemos looking for this to bottom out. un mercado con una acción del precio bastante confusa. It's right back up again. Vemos como por ejemplo, en la plata Mention that. tuvimos un movimiento bajista que se devolvió inmediatamente. Leveraged. Vamos a ver qué está pasando en AGQ. And lots of gaps because of the gaps Hay in muchos gaps underlying commodities. And porque esto suele pasar en los subyacentes de los commodities. looks good. And we don't usually look at this, but Usualmente no vemos esto, pero es interesante ver qué pasa con el euro. significant resistance. Está llegando a un punto de referencia significativo, aún tiene espacio para seguir moviéndose, And it looks y cuando llegue ahí accelerating, right? So y acelerándose, base suggests continuation. Now here's the pullback. la aceleración que sale de una base generalmente sugiere una continuación del precio. Es muy probable que llegue muy cerca a estos máximos, a este punto de referencia anterior. As far as the markets and earnings for U.S. companies that do business overseas is the fact that the dollar has been going down. And El when the euro hecho de que haya mucho interés en este momento en cuanto a ciertas compañías y la inversión, en este momento tiene que ver con el comportamiento del dólar que ha estado bajando. Si en algún momento el dólar empieza a aumentar, el petróleo no va a tener ese soporte. Así que nuestros internals por ahora han hecho que las cosas se vean un poco más lentas. Al S&P le ha ido un poco mejor, pero definitivamente hay que seguir vigilando esto. ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy? Hay que ser conscientes que hay mucha relación entre todos los mercados, hay que poner alertas y no podemos estar ciegos frente a este tipo de cosas que pueden ser criterios determinantes para cambios en el mercado. Lo último que vamos a ver en esta parte son los transportes. Vimos esta vela que realmente al mercado no le importa mucho. Y los transportes en este punto vemos cómo empiezan a deteriorarse. Es algo que no deberíamos ignorar. Ahí tienen todo de lo que deberíamos estar pendientes. Por ahora el mercado sigue corrigiéndose. La acción del precio en varias cosas es alcista. Sorry, but you show 31.9 does not compute. For what, Neil? Want to let Dan come on, but for what? Oh, that's to Dan then. He's the AM. All right, Dan, all yours. Muy bien, ahora vamos a seguir con Dan viendo las posiciones que tenemos abiertas y las acciones que están haciendo Gap el día de hoy. I'll fix it. It's just $20 wide. So it's 2,900, not 2090. Whatever, I'll fix it. But it's $20 wide. That's the only way you can get that midpoint. Well, let me fix it now so I don't start getting emails. $3,100.
Estamos esperando a que Dan haga un arreglo en alguna de las posiciones. Él nos dice que todas las posiciones que tenemos abiertas el día de hoy se ven bastante bien. Si tienen alguna pregunta, no duden en compartirla en nuestro chat. I saw the strikes, the differences between them so tight, you had to go real wide, but it seemed like a Cuando no-brainer. tenemos, Put it in the room. I mentioned, when I saw creo que está mencionando de alguna posición, un patrón que parecía muy propicio para no pensar dos veces para entrar. All right, 3,100, 30, 80, $20 wide. All right, closed at 280. And, I'm wanting to get a little pullback. Aquí quisiera esperar a que se haga un pequeño retroceso. So why don't we say, or even I'll just say 260 is fine. I know, but I had to fix it. All right, so our opens are fine. Let's look at En gappers. Amazon, Dan nos está compartiendo una idea de bull put credit spread. Empezamos a ver las acciones que están haciendo Gap el día de hoy. FSR no tiene ningún patrón. En XSPA ya volveremos a ver más tarde a ver qué está haciendo. XHB está haciendo un gap después de este fondo W. LEN, aquí tenemos 0 patrón que podamos operar. Podría ser una idea de put spread. 2750, big gap up here. We need to come back to it. En MGNX volveremos a ver qué pasa más tarde. LL, miren esta acción del precio. Esta es una compañía china que las personas pensaron que iba a llegar a 0. De hecho, yo también, y miren esta recuperación que tuvo. TWLO está en máximos históricos, seguiremos monitoreándolo. ROOT es una IPO que le está yendo bastante mal. Veremos si hoy tenemos esa vela que realmente nos diga algo. TRIT, vemos que está haciendo un gap bastante importante. En Apple tenemos una posición direccional. ZS, tenemos un triángulo ascendente aquí. Tal vez en el máximo de 30 minutos se vería muy bien. Para Apple, tu pregunta, Diego, es, ¿ya estás en la posición o para una posición nueva? TKNG había publicado esto ayer durante el almuerzo. ABUS, no tenemos un gran patrón, está haciendo un gap en la resistencia. GDX, tenemos un premercado alcista. Sí se puede sostener, tal vez en máximo de 30 minutos se podría considerar para entrar en GDX. Para Apple, en el máximo de 30 minutos también se podría considerar en largo. Tenemos un patrón alcista 1, 2, 3 en el gráfico diario, así que veamos qué pueden hacer los mercados. En CSX, en este momento está neutral. Tal vez se podría considerar agregar durante el día. MLI, no puedo ver dónde está haciendo el gap, pero es una tendencia bastante fuerte. BLBD es un desastre, no me interesa.
Roku en este momento está en medio de noticias. Para mí eso es insignificativo, no importa si al mercado no le gusta, está haciendo un gap alcista en máximos históricos. Para todos los que nos acompañaron el día de hoy desde Instagram y YouTube, les agradecemos. Nos vemos mañana a la misma hora en nuestra sala verde. Que tengan un gran día de trading.